Continuamos con más información. Guatemala es uno de los países donde la trata de personas tiene una gran incidencia. Así es, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos lanzó un informe que pareciera coincidir en algunos casos con las acusaciones formuladas contra la estructura capturada hoy mismo. Según este informe, el turismo con fines de explotación sexual de menores predomina en zonas turísticas como la antigua Guatemala, Puerto Barrios, Río Dulce, Atitlán y Tecunumán, en la frontera con México. Generalmente son menores y mujeres adultas las que se ven obligadas a esta práctica. A pesar de las investigaciones, relata el informe elaborado el año pasado, jueces y oficiales de seguridad no obtuvieron la información adecuada sobre la trata de personas, en la mayoría de los casos por complicidad de algunos funcionarios. Las autoridades estadounidenses recomendaron en esa ocasión enjuiciar de manera proactiva a los funcionarios públicos cómplices de la trata. Según el informe, la unidad que se dedica a la investigación de trata se centró en otros delitos como adopciones ilegales, secuestro y desaparición de niños, que no se enmarcan en el protocolo de las Naciones Unidas de 2000 para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. En consecuencia, se lee en el informe, los funcionarios no pudieron indicar cuántos de los 107 procesos penales iniciados durante el año fueron por trabajo forzoso o trata con fines de explotación sexual. Algunos jueces desestimaron casos de trata o absolvieron a los delincuentes responsables debido a que se desconoce el delito. Y las ONG que apoyaron a las investigaciones y denuncias mencionaron que algunos funcionarios no saben que el trabajo forzoso es un delito, dice el informe. Informes de organizaciones internacionales, ONG y algunos funcionarios de gobierno indicaron que los funcionarios públicos corruptos obstaculizaron los avances en las investigaciones criminales y facilitaron la actividad de trata al aceptar sobornos o extorsionar, falsificar documentos de identidad, filtrar información sobre incursiones policiales inminentes a sospechosos de la trata y hacer caso omiso de esta actividad en los lugares con oferta comercial de sexo. Mientras esto sucedía, el gobierno no informó sobre investigaciones, juicios o condenas contra funcionarios cómplices del delito de la trata. En su lugar, se dedicó a hacer talleres y conferencias sobre cómo combatirla. A pesar que las autoridades alentaron a las víctimas a colaborar con las investigaciones y el enjuiciamiento de sus tratantes, la mayoría no presentó denuncias por miedo a represalias, indica el informe. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc. El Refugio de la Niñez denunció que a partir de las capturas recibieron una llamada intimidatoria que les exigía abandonar el caso en el que participan como querellantes adhesivos. La amenaza, dicen, solo sirve para mantener su compromiso hacia la niñez y a la adolescencia. El comunicado indica que confían en el sistema de justicia que hasta hoy permitió las detenciones, por lo que seguirán, dice el comunicado, de frente y no a través de llamadas cobardes. Vamos a profundizar más sobre esta polémica captura contra el hijo del magistrado de la Corte Suprema, César Barrientos. Para ello, nos acompañan ahora dos querellantes en este proceso. Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, y Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez. Iniciamos con el señor Dubón. ¿Cómo se indicó esta estructura criminal y cómo se Bueno, es una estructura criminal que desde el año pasado nosotros tuvimos conocimiento a partir de unas denuncias que se tuvieron en el departamento de Mazatenango. Donde eran prestados estos dolorosos servicios sexuales eran diferentes lugares, pero lo que más nos llama la atención es que se organizaban fiestas en fincas privadas, donde eran llevadas las adolescentes para ser explotadas por diferentes personas. Así también tenemos conocimiento que profesionales del área de Mazatenango hacían uso de los servicios sexuales de las niñas, llevándolas inclusive a bufetes o a clínicas médicas donde tenían relaciones con las niñas. Cruz, ¿cómo operan estas redes de trata de personas? Ustedes han sostenido que se ven beneficiadas con la protección de instituciones estatales.
Adelante. En esas estructuras lo que hemos encontrado, digamos, muy común en todos los casos es la participación, digamos, antes de lo que era el registro civil de las alcaldías municipales, hoy lo que es el RENAP, porque estas estructuras necesitan documentar a las víctimas de trata. Por otro lado, digamos, está también la estructura de migración que cumple dos funciones, una el de documentar con pasaportes y luego también, digamos, de facilitar el traspaso a nivel, digamos, de los puestos fronterizos, tanto terrestres, aéreos como marítimos. Señor Dubón, ¿cómo se logra vincular al hijo del presidente de la Cámara Penal y qué relación se estableció para señalarlo como principal sospechoso de estos ilícitos? Bueno, cuando se dan las primeras capturas el 5 de diciembre del 2012, recordemos que habían 4 personas detenidas y que fueron ligadas a proceso. Se da la vinculación de él a partir de los testimonios de las víctimas, ya que después de escuchar a una de las víctimas en cámara Gesell, fue un momento sumamente doloroso para la víctima, porque al salir de dar su testimonio, se encuentra con el señor Barrientos frente a frente y lo reconoce. Entonces la víctima entra en una crisis muy fuerte. Lo cual tuvo que ser abordada por la psicóloga de PGN y del refugio, y al retornar de su crisis ella manifiesta que él era una de las personas con las que había tenido relaciones sexuales y que le pagaba por esas relaciones sexuales. Entonces nos dimos cuenta o nos percatamos con el Ministerio Público que había una participación de él no solo como abogado defensor, sino como parte de la estructura que se dedicaba a explotar sexualmente a las niñas. Señora Cruz, al parecer ustedes ya habían hecho público este caso, pero no se lograron capturas. ¿Por qué hasta hoy? ¿Hubo alguna presión en particular? Definitivamente, o sea, recordémonos que este caso desde el año pasado, incluso públicamente nosotros solicitamos tanto Fundación Sobrevivientes como Refugio de la Niñez, que el magistrado César Barrientos pudiera separarse, digamos, de su cargo para poder, digamos, dar espacio a que se investigara y a que se tomaran las actuaciones que en base a ley correspondían. Fue hasta que se emite el informe del Departamento de Estado norteamericano, en donde se señala a Guatemala y específicamente este caso, como un país, digamos, que no está haciendo todo su esfuerzo para erradicar la trata de personas, que ya se activa, digamos, el caso, y en donde ya, digamos, se procede, digamos, a las capturas que la investigación había tirado que se tenían que realizar. Seguimos con Norma Cruz. ¿Qué papel cree que debe desempeñar el magistrado Barrientos, siendo el padre y a la vez una de las figuras más influyentes en el sistema judicial? Mire, primero mi solidaridad con él como padre, porque yo sé que es muy difícil por lo que él está pasando, ¿verdad? Porque de alguna manera, digamos, al mismo tiempo él tiene que anteponer la justicia en este momento a su papel de padre. Por eso mismo nosotros creemos que hay un choque de intereses y que lo más sano sería tomar distancia. Pero también siento que el mensaje es bastante positivo, porque si lo comparamos con la actitud que asumió doña Beatriz Ofelia de León en el caso de su hijo Roberto Barrera, vemos un abismo. Para terminar con el señor Dubón, sabemos que este proceso apenas está iniciando, pero como institución que vela por la protección de la niñez, ¿qué esperan del sistema de justicia? Bueno, nosotros estamos sumamente satisfechos con estas capturas porque creemos que es un buen mensaje del Ministerio Público, de la Policía, de la misma Corte Suprema de Justicia, de que hay esperanza, de que en nuestro país esos niveles de impunidad y sobre todo el involucramiento de hijos de funcionarios o de los mismos funcionarios en delitos de alto impacto, sobre todo los que tienen que ver con violaciones a derechos humanos, pues es positivo. Sin embargo, vale la pena recordar que es un proceso que apenas se está iniciando, que para este tipo de delitos no hay medida sustitutiva. Entonces esperamos realmente que este proceso se ventile con total transparencia, que no haya interferencia de funcionarios de la Corte Suprema para tratar de favorecer al señor Barrientos, porque tenemos claras evidencias de que él está implicado en el tema de trata de personas.
Bueno, muchísimas gracias entonces por esa respuesta. Estamos pendientes de cómo se desarrolla esta situación tan delicada en nuestro país. Sí, tenemos más información. Tenemos más información, Emilio, así es. La Policía Nacional Civil confirmó las capturas efectuadas en la mañana en el interior de la República. El comisario general, Telemaco Pérez, resaltó que en el caso del hijo del magistrado Barrientos, los padres tienen poco que hacer. En Guatemala nadie es superior a la ley y hay procesos y trámites que realizar. Pero en este caso él es hijo, no es el magistrado, porque a veces uno como padre no puede tener el control de los hijos, ¿verdad? Aunque se debe de tener, pero a veces se les escapa uno de las manos. Esto es resultado de investigación concreta de las 3 instituciones que han trabajado de la mano para lograr desarticular esta banda criminal. ¿Cuándo operaba o dónde operaba? Esos son detalles que se van a ampliar al final de las capturas del día, ya que aún corre riesgo la fuga de personas que están siendo buscadas por la policía. Por su parte, la vicepresidenta Roxana Valdetti dio a conocer que César Barrientos, hijo del magistrado César Barrientos, tenía anteriormente 6 denuncias por abuso sexual y otros delitos. Lamentamos, primero yo creo que tenemos que separar, las personas son individuales. Él es una persona que independientemente de quién sea su papá, tenía problemas y estaba violando no solo a las personas, sino que la ley, ¿verdad? Este era un seguimiento que le estábamos dando con SBET hacía mucho tiempo. Entendíamos que faltaban algunas investigaciones y que el Ministerio Público se quería asegurar, y para nosotros como SBET, y yo como vicepresidenta que he estado tratando de liderar este tema, estoy contenta de que haya sido esta captura. No es la única, hay más.